You cut it, ¿Cuál decís vos? then the wet Que meal. parece un dedo. Okay, so the honey process that you cut it, and then you do the wet meal. Entonces el wet meal es esto, quitarle la cáscara. Wet meal, no, el honey no tiene wet meal. Pero eso es lo que tengo aquí. No, el honey no tiene. El honey se corta, se despulpa. Okay, the honey, you cut it, Ajá. you take off the skin, this, Sí, eso and then to dry meal. dry meal. Yeah. So this seed, This is in dry meal. To dry meal. dry meal. Yeah. Right, where it lays on burlap and they dry it. Okay, and then En the Roast. parchment the parchment. process and select the defects. And Select the defective ones Yeah, and just ready throw for it away. Okay. Good? Yeah. So, but wait, you tell me something else. You said cut it, then wet meal, separate the seed from the skin, then dry it. So wet meal, no? No. No. Okay, so cut it, the honey, you cut them, Separate the seed from the skin, and walnut. and then dry it. And dry it, exactly. Dry it. From the sun. Okay, so, oh, gracias. Gracias. So the honey process, you cut it, Muchísimas gracias. you separate the seed from the skin, and then dry it. That's the honey process. Right. Because it's already honey as it's growing. Uh-huh. Right. Falta el momento selfie. See. Yeah, no selfies. Cafe. Candy. Voy a ver ese crazy video. ¿Cómo es posible que haya una piedra metida en esa montaña ahí tan rara? Y lo que tiene enterrado es mucho más What's he grande saying? ¿Qué decir? que lo que ¿Cómo es está posible arriba, esa porque piedra si ahí no, en la montaña? How is possible that rock is in the mountain? Which piedra? ¿Eso que está arriba, Sí, es arriba? una piedra enorme. That's a rock right there with the smoke like on the edge. My phone don't want to focus in on it. That's crazy. Let me clean there. hay que limpiar un poco. Ah, no, ya, There you go. A ver, si se ve. That's a rock on the top of the mountain. And what did he say about the rock? ¿Qué pasó con la piedra? que es más lo que está enterrado que lo que sale hacia arriba, porque si no ya se hubiese... It have more down to the dirt than what is out. Oh, okay. So that's super huge then. La pregunta es cómo, Goes cómo up, una well, piedra down. se formó de esa manera. Eso mismo digo. Sí, Okay, Bluefields tenía una piedra grandote que estaba por un río que se llamaba el Pool y era grande, como una casa de 4 pisos. Wow. Y todavía había un pozo adentro. So in Bluefields had this place called Pool, the Pool Rock, and it has a river. So the rock was so huge, like a 4-stairs house, like big. And in the bottom has a well as well. And people, you could have go. Supposedly there was a gold mine thing there, but you know, history. But we used to see it like from my house, and it was far away. So you see like a big volcano, se miraba desde mi casa. Y después lo cortaron porque supuestamente el gobierno... Here at the first coffee farm. It's all cafe. Total. Chicharras en invierno. Pero es que es chicharra de montaña. Ah, ok. Are those plantas? Aquí? Plantains? Plantains? No. Esos son plátanos que están ahí. Sí. Yes. It looks like piña. Yo no sé, lo estoy viendo así como... Pues plata. So, ¿a dónde Con lo vamos? que se ¿Seguimos? vende sí, seguimos. Francis, ¿se imagina bajar esto con un saco de café cargado? Imagine that. Andrew, es muy chiquito y... Esta es una variedad que se llama parainema. What's he saying?
It's small, but it's Mira, a Jason, variante of something chiquitita that y called ya tiene. parainema. Jue. I Mira. don't know how that Mira. is in English. Parainema tiene algo en inglés? No, It's a name. Parainema. is his name. It's So- the name of the bean. It's the name of. Okay, That- but this it's have the bean red you sent leaf. me. The sample. Yeah, you remember. Yeah, the sample. Sí, sí. The sample de parainema. Sí. Y estos no crecen más así, más rama. No, estos Okay. tienen una sola rama. So this is the importante different from the next one. This one only have one stem. Sí. One stem, one stem, one stem. And the other one we said that it have one stem and it have more. Multiple, More like to that. more. Yes. That's the different. Right. Two different plants. Way up the road. Es muy chiquitito. Y viste, ya tiene por acá hay un granizo. ¿Ves? Mm-hmm. Sí. Yeah, I'm gonna need some of them next year. Next year? Ya. Sí. Ni necesito. Es de la otra, Catrenita. Parainema. Who's taking a picture? Parainema. Sí. That's the next variant. I heard people. Ustedes deciden si subimos aquí. You decide if you want to go up there. Lo que diga él. Say, sir. Pero si no, seguimos por acá mejor y vemos para allá. ¿Subimos o no La subimos? razón para subir es por la foto de arriba, pero I mean, I can, but I'm just. Once we get up there, how far are we going? All the way to the top? ¿Hasta arriba? ¿Hasta la punta? Sí. He said yes. Si vamos hasta allá, But quedamos. it's the same though. Allá arriba es Café. es café, it's coffee. Pero es Que es mejor vista para fotos y eso. it's the best, like the best Pero view for podemos ir pictures allá and a shit. otro lado también y hay mucho más vistas. So. Stay down here. Ah. I understand you. It's equal. Oh, yo no sé por qué I feel like an ounce is in my boots. Make sure you take I'm taking everything. a picture of the young man. And ask them Yeah, I was gonna ask questions. about how they feel about That same thing. working, you know, walking up and down the hills and everything. Okay? Okay? Fertilizer. Estos son fertilizantes. Hola chicos, ¿cómo están? Hola. Hola. Hi guys. Son unos amigos, Andrew de Ohio, él es mi hermano Norland y colaborador también. Mucho gusto. ¡Óyele! Por aquí anda, hombre. ¿Qué Pasalo. tal? ¿Cómo bien. están? Bien, gracias a Dios. ¿Ah? Mira, ¿cuánto tiempo tenés trabajando aquí? Yo, desde que agarramos la finca, yo soy hermano de él. Yo soy el Okay. que la administro aquí. Okay, he said he'd administrate the farm. Have a lot of years working. And ¿cómo se siente estar trabajando aquí en el campo? Pues gracias a Dios me siento bien porque es algo que hemos heredado de nuestros padres, poder cultivar el café y lo que hemos aprendido desde niños. Cultivar y le tenemos amor a la planta y la tratamos con cariño también. A la hora Yeah. de... I asked him how he feel in the farm and he says he feel well and with love because this is something that the father, you know, leave for them. And they have grabbed love onto the plants, you know, and take care of everything and keep working hard. Y entonces, está bueno, está bueno. Where is the other guy? Gracias.
Aquí hay una vista, Francis. He's going down the Venga, vea por acá. bottom. Andrew. He's lost. You miss it. And if we get to see him too, I'd like for you to ask him what he feels, and you know what I mean, like working this, walking up and down the hills and stuff. You know, what do they feel like? You know, I want to know like their emotions and Yeah. so, and whatever you ask them, just say it in English, and then ask them in Spanish, and then Traducción, por favor. What did you say? No, ya le entendí. I understand what he said. Okay. But I'm taking. He just empty out the whole pot. ¿Quieres parar un momento? No, So ask them, are these the little building like that one and this one right here, are like places to let the sea go down? I mean, or is it water? What are the little buildings for? ¿Por qué son esas casitas que están allá? Eso de arriba, para resguardar herramientas. like to use it like bodega, like to put up stuff, Fertilizante. put up the bag of fertilizer. So the rain ain't hitting it. Yeah. New planters. Ya. Miro abejas aquí. No vaya a ser que van a picar a Andrew. Ya lo picaron las hormigas. Ya lo picaron las hormigas ahí. Con cuidado. Should I stop it a little until they come? No, just let it run. I'll edit it all when I, you know, take pieces and here and there. So, solo honey. No, it's que you remember honey is a process. yeah. Oh. Remember you have the natural process and then you have the natural honey, Anaerobic. And wash up. And wash Shag. wash shag. Wash it. Wash it. You wash Yeah, it. the wash it process. Right. So there are 4 processes that they use. Oh, I'm learning. You are ready for coffee world. Oh, Yeah, God. for sure. Andan recogiendo. Huh? Andan recogiendo allá. Yo creo que ellos siguen abonando. Andan abonando. Oh yeah, you got them on. I do too. Sí, ahí está. Ahí tiene lleno. Tienen que estar atentos aquí porque hay hormigas en todos lados. Vivo. Andrew camina solo con la doble lenta aquí. Vivos ahí. Si se le metieron en la bota, tiene que sacarse la bota mejor. Y sacudir. Sí. ¿La picaron? Sí. ¿Una vez? No, yo creo que Ya estoy inflamada. de artritis creo que no va a padecer. No, y hay Porque... algo que estamos haciendo bulla y andan unas abejas ahí. Así veo. Sí. Muy chido. Sí. ¿Mande? No, hombre, yo venía ahí en primera. Tranquilo. Sí. Es que yo... So, there's some more guys. Ask them how they feel. Oh, shit. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Les puedo hacer unas cuantas Aquí. preguntas? Pero me contestan una frase y después la otra. Con vos voy primero. ¿Cómo estás? Bien, Muy bien. Quiero... ¿Cuál es tu nombre? Einer. Pero habla más duro, Einer, para que suena. Einer, mira, una pregunta. ¿Cómo te sentís vos trabajando aquí en esta área de café? Bien, Bien. sí. ¿Y cuánto tiempo tenés? Okay, so he said he feels good working here on the coffee farm. ¿Cuánto tiempo tenés trabajando? Un año. 1 year's working. Y, Say what you're saying to him.
in English. Like, how many years do you So have once working? you say, before you say to him, say it in English, and then repeat in Espanol to mi hombre, Okay. and then repeat what he says back in English. So, how much years do you have working? ¿Cuántos años tienes trabajando? Un año. Okay, 1 year is working. Like that? Perfect. Perfecto. Okay, so what is the question? Like, what's his daily routine? Like, what's the things he does? Does he walk up and down, up? You know? Okay. What's your daily routine? How do you do cut the coffee? What you do first, what you do after. So, ¿cuál es tu rutina diario para cortar el café? ¿Qué es lo que hace antes? ¿Qué es lo que haces después? De cortar. ¿Cuál es tu rutina diario? I want to know how hard is it? What, you know, the process, like how hard they work, so people know that this isn't an easy job. This isn't like something that you just come out here and pick coffee. Yeah, lo que él quiere saber es para que la gente sepa que tampoco es un trabajo fácil, ¿no? Entonces, decime el proceso, like, ¿cuál es tu proceso diario? Porque sí ha And cortado café, ¿verdad? those can answer. Ajá, ¿cuál es el proceso diario? But say in English, just say. But it's the same thing that I did before. I just rephrasing it. So, okay, so tell me, both of you guys, what is the process, the daily process? Entonces, ¿cuál es el proceso diario que hacen ustedes? Hombre, el proceso diario es que, sí, de que lo levantamos, vamos a cortar el café, después te cortaba full par. Okay, so the process is daily is the same. Like, as they wake up, they come and they cut the coffee, and then they separate the seed from the skin. Okay. ¿Y vos, otra cosa que vos hagas? Something else that you do? Lo mismo. The same thing. So how many hours do you pass cutting coffee per day? ¿Cuántas horas dilatan cortando café al día? De las 6 hasta las 3 de la tarde. From 6 in the morning until 3 o'clock noon. Cortando, trabajando diario son 8. Okay. So he says that working daily, it's 8 hours. 8 horas. 8 horas. Es lo que decimos que trabajamos, pues, pero en realidad no son 8 horas porque ellos entran a las 6, a las 7 tienen su tiempo de comer, también a las 12 ellos van a almorzar y salimos a las 2. Cuando andamos abonando, tirando fertilizantes, es a la 1 porque es trabajo más pesado. So basically they comes in at 6 o'clock in the morning. They have breakfast at 7 and they continue working, and they have lunch also. And so after lunchtime, what do? You just finish up process or you do something different? So después de la hora de almuerzo, ¿qué es lo que hacen? ¿Terminan lo que estaban haciendo o hacen otras cosas diferentes, otro proceso? Bueno, a veces agarramos labores diarias y hasta que nos terminamos de la mañana hasta la hora de salida. So if you said today is just to cut coffee, that's all you do the whole day. Entonces, si decís que hoy es solo para cortar, solo eso hacen. Sí. Okay, so one specific day to cut and then the other specific day to put fertilizer. Un día específico para cortarlo y un día específico para poner fertilizante. Sí, exacto. Okay, that's it then. Anything else, sir? Es importante, Francis, explicar que ahorita no es periodo de cosecha. Los tiempos de cosecha son enero, febrero y marzo en esta finca. Ahorita solo estamos en las labores, So you gotta say what he's saying. de mantenimiento para que el grano pueda crecer sano. Okay, so this is not time for harvest. The month of harvest is Marzo, Enero a marzo. from January to March. So right now is just time to take care of the plant and fertilize and put vitamins and all that. Entonces ahorita el proceso es más nada más de cuidar, poner Cuidar la abono. planta, que no se vaya a enfermar, estar atento a ella. Make sure- Mantenerla bien saneada, limpia Yes. y nutrirla. Lo que vamos a hacer ahorita es nutrir para que ese grano tenga un óptimo crecimiento, luego tengamos una maduración homogénea y al final tener una recolecta de buena calidad, pues, y finalmente tener una excelente
un resultado final bueno para todos, ¿verdad? Tanto para nosotros como propietarios, consumidores. también para el consumidor. So basically what they're doing now is make sure that they can, all the coffee, all the plants can get the best nutrient it can, take care of it, make sure that they don't get sick. And by the time when harvest and it's time to cut, so make sure that it, can be clean enough and good enough just for them and also for the consumers. Make sure that they can give out a good quality of coffee. How So long, this is a daily work. right. Ask them how long does it take them to get from one side to the other, like how many days to fertilize everything. Okay, ¿cuántos días toman para fertilizar todo de punto a punto? Una semana. 1 week. 1 week. So that they take 1 week to fertilize all the coffee plants. Por ejemplo, ahorita vamos a finalizar de fertilizar las cajas que traigo en tu camioneta. Disculpe, señor, en su camioneta. Vamos a proceder a tirar un foleo. ¿Para qué vamos a hacer esto? What's it? Okay, so ¿dónde estás? ¿El foleo qué es? Es un No, pero en fungicida. inglés. Un Fungicida para fungicida. los patógenos. Fungicida para fungus. ¿Cómo que se llama? Fungus, Jason. fungus. Fungus. ¿El foleo qué es? This Foleo fungus. es el En inglés? in English is like the So fungus is like, so basically you're saying once they put the fertilizer Yeah. down, it's really No hay complicated. internet, no hay algo Yeah, ahí. because you it's like the when in the garden you use the what is the name? It's not foiled. This fungus. fungus. Yeah. So this is fungus right here. No, but he's talking about folio. Fertilizing is one thing, and Right. then He's saying Well, that different. once you fertilize this fungus, you won't get this, but you have to fertilize it Fungus first. control. It's a fungus control. This Yeah, looks yeah. like Fungus fungus. control. Yeah, fungus control. So Entonces, the next week, The next week it looks Yeah. bueno. it looks good. Looks So it good. takes 1 week to get back green, completely green. Yeah. After you do the fungus process, fertilizer. lo que vamos la otra semana es contra ese hongo. So a he was saying eliminarlo. the bags that la caja que tú trajiste es Es para exfoliar. hacer la aplicación de fungicida. Okay, so the bags that he brought is to spray. Eso es sprayado, ¿no? Así es, To una spray the aspersión, plant, claro. and that is to avoid. Eso que es lo que Avoid bugs and stuff like that. para los insecticidas. No, ahorita vamos contra el hongo, que Okay, Oh, it's just again the for the fungus. fungus, Just yeah. the fungus. just the fungus. Right. So that's what they're gonna do now in this week, and that's gonna take. Eso va a dilatar otra semana. another week. So each process, fertilizing or for the fungus or whatever process to nutrient the take plant, it takes 1 whole week to do get each through, one. To get through the Por la humedad que tenemos, Through the humidity. la humidity. humedad relativa, cada 45 días estamos haciendo control para... As it's been raining and it's wettish, so every month, cada mes, Cada 45 días. each mes y medio. 45 days they are doing control. Depende del producto. Hay productos que tienen 60 días protección, hay algunos productos que tienen 100 días protección. Okay, so you have some of the vitamins that can stay 45 days or 100 days of protection on the plant. But since it's raining, ya que está lloviendo, Sí, entonces ahorita realmente este año tenemos un fenómeno en todo, creo que todo Latinoamérica. Y es el fenómeno de la niña. El fenómeno de la niña es cuando hay mucha lluvia. So right Entonces- now we have a storm out. They call it La Niña. So when that is out, it's raining constantly. Entonces, la planta cuando tiene exceso de agua, So when the plant have excessive of water, entonces hay problema de hongos. so they have En fungus la hoja, problem no en el fruto. Sí. on the When on the there's too much on the water. leaf, Yeah. just on the leaf, On the leaf. not on the Sí, plant sí, itself. sí, sí. Now, ask them how they feel. Like, how long did it take them to get used to, controlling themselves, walking up, Oh. and down the hill, arriba. How long it takes you to get accustomed to just walking around up and down and doing your work? ¿Cuánto tiempo te dilató para acostumbrarte de estar de arriba para Like abajo? when they first started, you know what I mean, as kids or whatever.
desde niño, ¿cómo fue ese proceso? Sí, bueno, o sea, desde niño uno que aprende a trabajar lo que es el campo, ¿verdad? Y para nosotros esto es un gimnasio. So- En la ciudad, la gente acostumbra a ir a los gimnasios para bajar un poco grasa. Y ustedes aquí natural. So what they says like this is something that they have been doing from kids. So it comes out natural. This is like people go gym outside there, but this is their gym. This is their So this is where they get Quiero complementar, strength. quiero complementar un poco la respuesta de mi hermano y es bueno mencionarlo que nosotros somos cuarta generación de productores de café. So he want to recalcate that what his brother is saying, that they are the fourth generation. Mi bisabuelo, José Benito Chavarría, fue cafetalero de Jinotega. Mi abuelo, Timoteo Chavarría Rivera, también cafetalero. Okay, so his great grandfather, ¿cuál es el nombre? Benito Chavarría. Benito Chavarría was, he had coffee farm in Jinotega, and Y then mi abuelo, his Timoteo, grandfather, el papá de mi papá, también. Timoteo, also. Y mi papá, Salomón Chavarría, también cafetalero pequeño. And pero his father, sí cafetalero. Salomon, is a coffee farmer as well. Y la generación sigue, pues. Entonces, al final, paremos, Norla, por favor, hasta que se vaya, nos vayamos. Entonces, So total family. Sí. toda la Oh. familia. Sí. On picture? So Sí, todos sí, son. sí, sí. Okay, so I cut the video. Or Yeah, you want you something? can cut it and then